de la amargura de su hijo. Sí, iba a decir que en estos momentos es la calle del Arenal la que se transforma en vía dolorosa para acoger el paso de Jesús camino del Calvario, y ese encuentro de su madre, que en otro tiempo se llamó el Pasmo, ese momento en el que, según los apócrifos, la Virgen encuentra a Jesús en la calle de la amargura y dicen que cayó desvanecida del dolor que padeció al ver a su hijo cargado con la cruz. Pues en esa soledad de la pasión, porque Jesús solo es el que sufre, el que lleva la pasión, el encuentro con su madre debió ser un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad. Realmente, si pudiéramos ver la pasión de Cristo con los ojos de María, sería impresionante. Con los ojos de su madre. Esa mirada de Cristo vertiendo toda su amargura en el corazón de la madre con los brazos abiertos. Y todo el dolor de una madre reflejado en el rostro de la Virgen. Magnífica obra de Clemente Cantos, un escultor nacido en Ontur, provincia de Albacete, y que vino a Murcia muy joven y nos dejó para nuestra Semana Santa, aparte de esta imagen de María, el ángel de la cruz triunfante del Domingo de Resurrección. También hay que decir, al observar este paso, que es un paso que data del año 24. Es el único paso que sobrevivió a los desastres de la Guerra Civil, y es el paso que utilizó el Cristo del Perdón para salir por primera vez a la calle después de la Guerra Civil, porque era el único que tenía la cofradía en aquel momento. Es, como tú has dicho, el paso más antiguo de la cofradía, efectivamente. Cuando decimos el paso nos referimos al trono, exclusivamente al trono, claro está. No a las imágenes. No a las imágenes. En este paso, como se puede ver, se ha optado por un ornato floral con flores de distintos colores y de distintas clases, mientras que en otro, como ocurría con la coronación de espinas y como veremos más tarde también con el paso de la Verónica, que es el que viene a continuación, pues se opta más bien por un solo tono y por un solo tipo de flor. La Virgen siempre sale al encuentro del dolor, del sufrimiento, a las necesidades, como en las bodas de Caná salió al encuentro de aquellos novios que estaban apenados, para que no faltara la alegría. Y es la alegría que lleva a la Virgen en medio del dolor a su hijo, en ese encuentro, en esa mirada. Puede ser de interés para nuestros telespectadores saber que esta cofradía, la del Santísimo Cristo del Perdón, es, junto con la del Santo Sepulcro, la que más imágenes marianas saca en nuestra Semana Santa, en la Semana Santa de Murcia. Son un total de 17 las imágenes de la Virgen que desfilan en las procesiones de Murcia, y esta procesión del Perdón saca 3 imágenes de la Virgen. Esta es la primera, luego veremos a la Virgen al pie de la cruz del Cristo del Perdón y finalmente, cerrando el cortejo, a la Virgen de la Soledad. Ahí tenemos un nuevo paso llegando a la glorieta. Sí, se trata del encuentro de Jesús con la Verónica. Es el paso número 7. Ahí lo tenemos. El autor de las imágenes es Francisco Toledo Sánchez. El autor del trono es Eduardo Ortuño. Lo llevan 28 nazarenos estantes y su peso aproximado es de 1100 kilos. Es un grupo realizado, como ha dicho Tomás, por Francisco Toledo Sánchez, un escultor murciano afincado en Madrid desde hace muchos años. Es una composición muy original porque Cristo, como puede apreciarse, aparece sentado sobre una roca en el camino del Calvario. El cirineo, que está en segundo plano, semitapado por la Verónica, está tratando de levantar la cruz para reanudar la marcha, y la Verónica observa atónita ese rostro de Jesús que queda impreso en el lienzo.
Pero Sí. este grupo, como anécdota diré también, que tenía una cuarta imagen, que era de un judío, que bueno, no acabó de encajar, no acabó de gustar, llamado popularmente Aurelio. Ahí se ve ese rostro de Cristo y esas manos que es un Cristo derrumbado, es un Cristo que ya no puede más, que se ha sentado y que está desarticulado, por así decir, ¿no? Con ese rostro y todo el entorno, aunque no es nada lo que supone en el conjunto de la pasión, pero todo el entorno es una ayuda, un socorro a este Cristo que está derrotado y que está derrumbado, ¿no? Pasa el encuentro y llega la Verónica. Cristo está sentado en el suelo. Ha caído bajo el peso de la cruz en que se han convertido mis pecados. La piadosa mujer enjuga el rostro divino y él, en agradecimiento, le dejará en el santo paño su santísima imagen. La Verónica, que es una tradición, dicen que proviene esa tradición del deseo de los primeros cristianos de tener en sí el rostro de Jesús. Por eso es verdadero icono, Verónica, verdadero icono. Un sonido peculiar de nuestra Semana Santa, ese golpe seco del estante sobre la tarima del trono, que es amortiguado por una placa metálica. El cabo de Andas ha dado orden de marcha. Don Manuel Ureña, nuestro obispo, que acaba de llegar de Alcalá. Ha cumplido su compromiso. Ha venido después de haber tenido la misa crismal en Alcalá con todos sus sacerdotes y ha venido, pero debe de haber venido corriendo porque a las 4:30 estaba todavía en Alcalá, pero quiso estar aquí para mostrar el cariño, el amor a las cofradías. Ha escrito últimamente una carta preciosa a todas las hermandades y cofradías. Ahí vemos el rostro, ese rostro que todo cristiano quiere tener de Cristo en su corazón, incluso en su retina. Quisiera poseer ese rostro de Cristo, ver cómo era, y de ahí esa tradición entre los cristianos de la Verónica. Y ese ornato floral al que hacía referencia antes, a base de clavel encarnado. Y hablando de don Manuel Ureña, que asiste a su primera procesión, si no me equivoco. Exactamente, es su primera procesión en Murcia y además llamó esta mañana para decir que estaba con las cofradías de Murcia, que esta tarde haría lo imposible para llegar, pero ha cumplido, quería cumplir de todos modos, pero ha llegado, que es lo importante. Tal y como refería antes José Emilio Rubio, la cuarta figura que pertenece a este paso, corre el decir popular en la cofradía, que es un sayón que no sale, que está arrestado por feo. Sí, está allí en el local social de la cofradía y vamos, es un hecho curioso de los que ocurrían antes a menudo en las cofradías. También, como cosas anecdóticas, puedo decir que este paso, cuando se empezó a hablar de incorporarlo a la procesión, en un principio se pretendía que sustituyera al paso de Jesús ante Caifás. Se pretendía eliminar el paso de Jesús ante Caifás e incorporar a cambio el paso de la Verónica, pero al final optaron por sacar los dos. Ahí se ve al señor obispo en el balcón principal de Palacio. Y las banderas de las 14 cofradías murcianas. No sé si lo hemos dicho, pero la agrupación musical que estábamos oyendo es Santa Cecilia de Archena. Y la marcha que suena, Solemnidad. Bien, este paso tiene una anécdota. Hace años en las cofradías no se decía la hermandad de la Verónica o la hermandad del Gesemaní, sino se decía primer tercio, segundo tercio. Con lo cual yo recuerdo al principio que incluso los que portaban a la Verónica les era difícil saber qué era lo que portaban. Y cuando ellos hicieron unas reflexiones sobre lo que suponía la Verónica, el Gesemaní, etcétera, pues entonces han llegado a hacer lo siguiente. Ellos todos los años quitan unos kilos de caramelos y unen ese dinero, ese precio de todo el conjunto, para ir al asilo de ancianos, y van todos los años a organizarle una fiesta al asilo de ancianos para enjugar ese rostro de Jesús pues en los ancianos. Los llevan también un día del quinario
uno de esos hermosos gestos que pasan desapercibidos, pero que también se dan en nuestras cofradías de Semana Santa. Claro, es que si Jesús se ha hecho solidario con todos, ahí está el cireneo que lleva la pesada carga de la cruz, que en el conjunto de la pasión, como decía antes, no supone nada, pero cuánto supone un pequeño gesto, pues a veces una sonrisa. Aunque nos dice el Evangelio que le obligaron a llevar la cruz. Sí, pero eso alivió, aunque fuera a la fuerza, alivió. Yo muchas veces, cuando a veces tienes que hacer una cosa a la fuerza, no por eso deja de ser... De tener cierto mérito, claro, si el fin es bueno. Exacto, ¿no? Porque realmente el llevar la cruz, aunque fuera obligado, le ayudó, y todos los hijos del cireneo, entre los primeros cristianos, gozaron de una veneración especial. Alejandro y Rufo, ¿no? Nos dice el Evangelio que se llamaba. Exacto. Y es una figura que ha llegado a nosotros revestida de simpatía. por esa ayuda. Igual que se ha dicho muchas veces que todos los estantes de nuestra Semana Santa se hacen cirineos para llevar a Jesús, para ayudar a Jesús a caminar por Murcia. Y así es, porque realmente llevar los tronos supone pues un esfuerzo tremendo, ¿no? No sé si hemos visto antes cómo ellos iban apoyando los pies para hacer contrapeso en el trono. Sacando los pies es una forma muy característica de andar del nazareno murciano y que no debe perderse. Volvemos a hacer hincapié en ello, en esa forma peculiar, porque cada pueblo, cada lugar tiene sus peculiaridades y hay que conservarlas como oro en paño. Es un estilo distinto de dar catequesis, pero es una catequesis, verdaderamente lo que van haciendo son catequistas de la calle. En sus pantallas y sin solución de continuidad, un nuevo paso, el llamado ascendimiento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es obra de José Hernández Navarro. Su tallista fue Juan Cascales. Desfiló por primera vez el 28 de marzo de 1988. Lo portan 36 nazarenos y pesa unos 1.100 kilos. Esta imagen del ascendimiento nos recuerda por su inmediatez en el tiempo al descendimiento del Cristo del Perdón que ha tenido lugar esta mañana en la iglesia de San Antolín y al que nos referíamos al comienzo de esta retransmisión. Lo catalogábamos de auténtica muestra de fervor popular y ahora enseguida vamos a tener oportunidad de verlo. Precisamente la Cofradía del Cristo del Perdón es la época casi inmediata a lo que ocurrió aquí cerca en el puente, cuando fue ahorcada la Perla, la célebre perla murciana, que envenenó, según la sentencia, había envenenado a sus señores y la ahorcaron en el puente. Entonces, el párroco de San Antolín, fundador de la cofradía, en esa época, quizá meses antes, pidió el indulto en nombre del Cristo del Perdón. Y tengo aquí la nota que él mandaba. Decía: la parroquia de la que hoy son feligreses los infelices hijos de la desgraciada Josefa Gómez, en la que fueron bautizados y que en ella tuvo su morada en los días que no presagiaban los tristísimos momentos del presente, veo hoy nacer una cofradía cuyo piadoso título había de serlo para apoyar nuestra humilde petición. Ahí se ve la cara de ese Cristo que en medio del sufrimiento se ve que va brindando cariño, va brindando amor, va brindando acogida, confianza. Precioso. Yo quería hacer especial hincapié en una serie de circunstancias que concurren en este paso. Pueden ver nuestros telespectadores aquel brazo clavado por las muñecas. Sí. Es el único Cristo de la Semana Santa murciana que está clavado a la cruz por las muñecas, como según los estudiosos debió ser crucificado verdaderamente Jesús, clavándole no en las palmas de las manos, sino en las muñecas. Ahí tenemos un magnífico primer plano que ilustra estas palabras. Y también hay que destacar que los tres sayones que están elevando la cruz lo están haciendo con sus propios brazos. No recurre nuestro imaginero José Hernández Navarro a las tradicionales cuerdas que vemos en otros pasos de similar advocación, los pasos llamados de la exaltación o la elevación de la cruz. Siempre aparecen unos sayones tirando de unas cuerdas.
José Hernández Navarro rompe con ese esquema y, como vemos, prefiere optar por eliminar ese elemento artificioso que son las cuerdas y colocar a los sayones haciendo todo el esfuerzo con sus propios brazos. Lo elevan a pulso, sí. Y otro ornato floral que es característico también, este es a base de clavel rojo, una orla de clavel rojo, formando un precioso calvario con algunos detalles de orquídeas blancas. Bueno, Murcia estaba ya desde las 4 de la tarde, estaba tomado todo el trayecto de la procesión. Era tremendo. Yo me di un paseo por el trayecto y estaba todo ya a las 4 de la tarde cogido. Estas imágenes dan muestra de la gran acogida popular que tiene esta procesión. Parece que tenemos preparado las imágenes del descendimiento del Cristo del Perdón y del besapié. Aquí tenemos el momento en el que el Cristo del Perdón es bajado de su hornacina donde permanece todo el año en la iglesia de San Antolín. Este es un momento, hay que ver el rostro de la gente cuando se acerca, como un Cristo muerto. La iglesia abarrotada. Absolutamente abarrotada. Un Cristo muerto y la gente le habla, porque desde su fe saben que está vivo. Caras llenas de devoción. Sí. Familias enteras llevando a sus hijos para que ya comiencen a acercarse al Cristo. Es un modo de ir transmitiendo la fe. Esos niños pequeños nunca olvidarán el beso a este Cristo y la devoción de sus padres. La iglesia se ha llenado y vaciado varias veces. Totalmente. Volvemos al directo con este ascendimiento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estas imágenes otra vez en la glorieta frente al Ayuntamiento de Murcia. Son unas túnicas elegantísimas, color magenta. Por eso esta tarde Murcia se ha vestido de magenta. Es, como ya dijimos al principio de la retransmisión, el gran día del barrio de San Antolín y uno de los días grandes de la Semana Santa de Murcia. El lunes santo fue durante muchos años el día en el que los murcianos consideraban que arrancaba de verdad la Semana Santa. Y para muchos sigue siéndolo, y esto no es en absoluto un demérito, menospreciar a las cofradías que ya han desfilado y que lo han hecho muy bien, por cierto, sino a la gran tradición que tiene esta cofradía en Murcia y, como decía, en particular en su barrio. Sí, de hecho, mañana, cuando se vuelva a colocar el Cristo en su camarín, la cofradía de la sangre, que es la que hace la convocatoria, va a San Antolín a asistir a como un acto de hermanamiento y de hermandad, ¿no? El llamado lamento colorado. Esto es, sí. Exacto. Eso, desde hace 2 años, la Archicofradía de la Sangre decidió en su convocatoria visitar las sedes de todas y cada una de las 14 cofradías murcianas. Y el año pasado coincidió el momento de la llegada a San Antolín con el momento de bajar al Cristo del Perdón de su trono e izarlo hasta el camarín donde permanecerá el resto del año. Y ese momento fue vivido intensamente y fue acompañado por la convocatoria de los colorados. Bueno, ahí viene el paso impresionante del Cristo del Perdón, del Calvario. El titular de la cofradía, el Santísimo Cristo del Perdón, es un Cristo de autor anónimo, y con él están la Dolorosa, que es de Roque López, el San Juan,
que es de Salcillo, y la Magdalena de Sánchez Tapia. El trono es de Antonio Carrión Valverde. Lo llevan 28 nazarenos estantes y su peso es de unos 1.800 kilos. Sí, yo escribía en cierta ocasión que esta imagen, que están todos los artistas intentando encontrar su origen, parece como si se sustrayera a la curiosidad de los artistas para evitar cualquier distracción acerca de su paternidad, porque como diciendo que son los devotos, son la expresión de la devoción y del cariño de él. Escuchamos otra saeta dedicada al Cristo en esta ocasión. En tu garganta, ay, 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 otra te va, en tu cintura y otra te va, en tu mano santa. Y son tan fuertes tu ligadura que hasta la piedra quebranta. Ay, 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 que son tan fuertes. Sentidísima saeta del Bongui, en este caso dedicada al Cristo del Perdón. Volviendo a los comentarios que hemos hecho sobre su origen, yo creo que la belleza sobrecogedora de este Cristo no necesita más avales ni certificados que el profundísimo sentimiento que inspira a los que tenemos la suerte de verlo, de admirarlo y de quererlo. El comentario que tú mismo hacías el otro día de que es tan hermoso este Cristo que puede incluso no ser de Salcillo. Se lo puede permitir. Puede permitirse eso. Hay un revuelo de sillas que se alzan, de gentes que se mueven, de suspiros que se escapan del pecho, de lágrimas que se deslizan por la mejilla. Viene Cristo en la cruz. Debajo contempla y llora María Dolorosa. Juan y Magdalena abrazados al leño sagrado. Viene el perdón de los cielos traído por Cristo. Arrodíllate a su paso, háblale desde tu corazón, porque quizá tus labios no atinen a balbucir palabra. Esos brazos abiertos es que es una invitación a no tener miedo, a confiarse. Es una invitación al perdón. El himno del Cristo del Perdón, en una de sus estrofas dice: clavado de pies y manos, destrozado el corazón, de sus labios soberanos brotan para sus tiranos blancos lirios de perdón. Qué hermosa frase y qué hermosa imagen. Con imágenes como esta a veces pueden sobrar las palabras. Lo que sí es cierto es que la Dolorosa es una imagen de Roque López, que el San Juan es el primer San Juan que hizo Francisco Salcillo para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y que la imagen de María Magdalena arrodillada al pie de la cruz fue realizada por Francisco Sánchez Tapia para la procesión de 1897, y fue el mismo Francisco Sánchez Tapia quien restauró la imagen del Cristo del Perdón. Acabamos de ver al cabo de andas del Cristo del Perdón, y es inevitable un recuerdo a Antonio Sánchez Avellán, el popular rojo durante tantísimos años. Que ya ciego iba a la puerta para tocar el Cristo y para bajarle y tocarlo. No lo veía, pero lo sentía. Sí, sin duda. Lo que se ve es que ahí en la cruz, más que ver la hazaña humana que le llevó a clavarle, lo que se ve es el amor
que ha llevado a Jesús a la cruz, porque es una contemplación de serenidad, de amor, de brazos abiertos. Todos los gestos que vemos son, y sus palabras son de amor, pero de amor sereno, de amor fuente de paz. Por eso el barrio entero de San Antolín se identifica con el Cristo del Perdón. El Cristo del Perdón es su Cristo. Y es que todos llevamos dentro algo que queremos quitarnos, alguien que nos comprenda, alguien que nos abra los brazos, alguien que nos diga te quiero, te amo. Y si ese es Jesús, fíjate. He aquí al verdadero patrón del barrio de San Antolín, y que me perdone San Antolín, pero el jefe es el jefe. Sí, es lo que decía al principio, que todas las demás imágenes van confluyendo hasta llegar a la apoteosis del perdón. Un paso que además, también hay que decirlo, es el primero de los que talló Antonio Carrión Valverde para la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, y luego siguieron otros hasta un total de 5. Y es un paso que para muchos murcianos, para muchos entendidos, para muchos capillitas, como dirían en la Semana Santa andaluza, es el paso que mejor anda de la Semana Santa murciana. Ese significado del rosal lleno de rosas que va adornando la cruz hace como entrever que la cruz no es solo humillación, no solo desprecio, sino No es un madero inerte. exacto, que la cruz siempre lleva la entraña de resurrección, de esperanza. Magnífico arreglo floral, por otra parte, el que hemos podido admirar en el paso del Cristo del Perdón. Y característico desde hace muchos años. Se identifica fácilmente esa cruz llena de rosas con la cruz del perdón. Y tras el paso, la agrupación musical de Santomera, que acaba la interpretación de Santísimo Cristo del Perdón, precisamente, obra de José Gómez Villa, y ahora se arranca con Juana de Arco, una adaptación de la obra de Tchaikovsky. Ya, pero es que hemos descolgado y el mandadito muy feo, Viene el perdón, que no es cosa de un momento o fue cosa de historia pasada, sino que está con los brazos abiertos como diciendo, quien quiera puede apropiarse del perdón, hoy, ahora, en este momento. La almohadilla. Sí, es uno de los elementos tradicionales y característicos del estante murciano, la almohadilla que se amarra a la tarima o a la vara para amortiguar el dulce peso de nuestras imágenes. Sin duda el peso del perdón es un peso dulce. Fue la motivación que José Emilio les hizo a los estantes momentos antes del traslado de los tronos. Se concentran todos en la iglesia y allí hay una motivación que este año la hizo José Emilio precisamente sobre la almohadilla. Rosas y claveles para el Cristo del Perdón. Y proverbial el magnífico andar de este paso, como antes comentaba José Emilio Rubio. Y peculiares también sus tulipas redondas. Es el único paso que las lleva. Y junto a la cruz, como siempre, su madre. La hemos visto en el camino del Calvario y aquí junto a la cruz, siempre. Y en un paso que se titula El Perdón no podía faltar María Magdalena. Es el momento en que nos entrega a su madre como madre nuestra. Ahí está San Juan, cuando le dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Cristo derramando misericordia por las calles de Murcia. Es el centro de la creación, de la recreación, de la nueva creación. Es una oferta de un nuevo estilo de vida.
de saber que no todo está perdido, que hay esperanza. Magnífica imagen con el reflejo de la sombra en una de las paredes de la calle del Arenal. El otro día oía un comentario de un cantante moderno en televisión que decía él que él había ido buscando en el éxito de la fama pues ese algo que le faltaba dentro, pero que no lo encontraba, hasta que encontró a Cristo, que es el que le ha llenado verdaderamente ese hueco que uno va buscando y va buscando incesantemente, pero que no logra llenar. Y es que el corazón del hombre en definitiva está hecho a la medida del amor de Dios, y por eso qué imagen más preciosa. El rostro de la Virgen en el Calvario. Imágenes como la de este crucificado son capaces de convencer a cualquiera, creo yo. Y ahí está la segunda imagen mariana de la procesión del perdón, la Virgen dolorosa al pie de la cruz. Escribía hace un par de años Carlos Valcárcel Mavor, en la revista con la que se conmemoró el centenario de la cofradía, que este Cristo del perdón, este Cristo nuestro, porque es Cristo de Murcia y de los murcianos, que ha salido cada anochecer del lunes santo, cuando los luceros inician su parpadeo en un cielo que se viste de terciopelo negro, cuando las calles se encienden de fervor y de piedad, ese Cristo que ha salido a la calle, a las calles viejas de la vieja Murcia, a las nuevas y anchurosas avenidas de la Murcia joven, buscando una mirada implorante, que busca el ansiado y deseado perdón a muchas culpas, traiciones, ingratitudes y tibiezas. Dios perdonando a cada paso, en cada esquina, en cada rincón de la plazuela y de la plaza, en las filas apretadas y en las ventanas a las que se asoma la fe y la esperanza. Porque la fe no es algo que solo se profesa, la fe se celebra, y esta es una celebración de la fe en el perdón de Dios. Apenas hay palabras para describir la emoción que causa el Cristo del perdón cuando recorre las calles y plazas de Murcia, cuando la gente se pone en pie cuando llega a su altura. Y muchos, son muchos, los que lo han confesado abiertamente, lo seguirían por toda Murcia si hubiera posibilidad de ello, para ver esa maravilla de Cristo, esa maravilla de trono, esa maravilla de paso, esa forma de andar y esa forma de ir perdonando, como ha dicho don Carlos Valcárcel en ese precioso texto, en cada esquina, en cada calle, en cada placeta. ¿Cuántos son los que ante esta imagen han descubierto que Cristo está vivo, que Cristo les ama, que Cristo les perdona? Al contemplar esos brazos abiertos, ese costado abierto, esa mirada hacia abajo con su frente inclinada, como mirando a los hombres, han encontrado, ¿cuántas personas han encontrado ahí la paz, el sosiego que buscaban? Y yo la verdad he aprendido mucho de la gente sencilla a hablar con Jesús, de esa gente sencilla que viene y en voz alta a veces, sin creer que los oye nadie, están hablando delante del Cristo del perdón, hablándole de su hijo, hablándole al marido que tiene enfermo, de aquella necesidad por la que están atravesando. Es que el Cristo del perdón es el confidente del San Antolinero. Por eso el Cristo del perdón está en la entraña de todo San Antolinero. Y la torre de la catedral, a la que ya bautizábamos el pasado año como la primera nazarena de la Semana Santa de Murcia. Desde lo alto ve pasar todas y cada una de las procesiones. Sana envidia me producen mis compañeros regidores de la Hermandad del Cristo del Perdón. Aún llegará usted a tiempo para disfrutar durante unas horas del hermoso paso del perdón por las calles de Murcia. Es espléndida la toma que están dándonos de la fachada de la catedral con la torre al paso del Cristo del Perdón, y ese fundido precioso.
donde se ve claramente cómo la cofradía, y toda cofradía es iglesia, no es un desfile folclórico. Como vemos, tiene ceremonia, es culto. Por eso preside la procesión, esta noche preside la procesión el obispo de Murciano, de Lañora, don Francisco Gilellín, que ahora en la actualidad está en Roma y es secretario del Consejo Pontificio para la Familia. Y también están dos murcianos de San Antolineros, don Alfredo, que es párroco de San Lorenzo, ahí está el señor obispo, y también don Luis Martínez Sánchez, que aunque vive en el Carmen, pero creo que tiene el número 5, me parece, de los cofrades. Mayordomo de Pro del Perdón. Sí. Entusiasta. Hemos visto aparecer ya las túnicas negras de las damas de la Soledad. Sí, que es la única hermandad, el único tercio que viste con túnica negra, es el único que no viste la túnica tradicional magenta, aunque sí en el fajín. Nuestro realizador se recrea hasta el último momento en la imagen del Santísimo Cristo del Perdón. Lo entendemos y lo aplaudimos. La Soledad. Ahí la tenemos. Nuestra Señora de la Soledad, una imagen de José Sánchez Lozano. El autor del trono es Antonio Carrión Valverde. Es llevada por 18 estantes y su peso es de unos 700 kilos. La imagen de la Virgen de la Soledad fue la primera de las que realizó José Sánchez Lozano para la Cofradía del Cristo del Perdón. Posteriormente fue realizando todos y cada uno de los pasos que hemos ido comentando a lo largo de esta retransmisión. Hay que anotar que ese trono, realizado por Antonio Carrión Valverde en el año 1943, ha sido restaurado este año para esta ocasión y obsérvese el discretísimo pero hermosísimo adorno floral a base sencillamente de orquídeas. En el rostro de esta Virgen de la Soledad, que además lleva un corazón con los puñales clavados, recuerdo de aquella profecía de Simeón cuando llevaba al niño al templo, de que un puñal atravesaría su corazón. Y efectivamente el amor de la Virgen es atravesado en la cruz por el dolor de ver al hijo muerto. Y es como si su amargura nos estuviera brindando el acogerla. ¡Ay, generosa! ¡Ay, ay, ay, Virgen de la... ¡Ay, Virgen buena y generosa! Madre que quita a toda la pena, ay, quítasela, por favor, ay, 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 quítasela. Por favor, a la ciudad de Murcia. ¡Viva la Virgen! El grito desgarrado de esa saeta ha acompañado a la imagen de la Virgen de la Soledad. La tercera saeta del Bongui, dedicada en esta ocasión a la Virgen de la Soledad. Preciosa. Es la madre que va buscando a los hijos que han huido de la cruz, del dolor, y va con su dolor mostrando la esperanza. Es una imagen, creo que es la única imagen que aún conserva, o sobre la que aún se conserva la tradición de guardarla los camareros en su domicilio particular. La única
imagen de esta cofradía. Hubo otras hasta tiempo relativamente reciente, como el Cristo del Tribunal de Caifás, pero la que aún permanece en casa del domicilio particular de sus camareros es esta preciosa imagen de la Virgen de la Soledad, con todos, por supuesto, con todos sus enseres, con sus coronas, y la verdad es que es un lujo tener a la Virgen en casa. La cofradía en una parroquia es un medio extraordinario de evangelización. Por ejemplo, yo he visto duplicada la catequesis de adultos en la parroquia gracias a la cofradía, el plan de formación que están siguiendo las cofradías, entre las cuales se encuentra la del Cristo yacente. Pues eso hace que se duplique las posibilidades de evangelización que tiene una parroquia. Creo que llegados a este punto, desde Televisión Española debemos agradecer el enorme esfuerzo que han hecho los organizadores de esta procesión para llegar a los puntos previstos en un tiempo que yo creo que es un tiempo récord en la historia de la cofradía, porque han desfilado nada menos que 10 pasos en poco más, en aproximadamente 1 hora y 3/4. Don Javier Azadara, Obispo emérito de la diócesis, con sus niños y apasionado de la Semana Santa murciana. Él siempre dice: yo cuando llegué aquí desde Navarra no entendía nada, pero al final habéis conseguido hacerme un nazareno más. Don Manuel Ureña ya tiene quien le pueda explicar perfectamente ya lo creo. de qué va esto. Aunque don Manuel Ureña el otro día fui a hacer una visita y tenía encima de la mesa pues un tarro con pastillas de caramelos con los versos típicos de Murcia. Caramelo con verso. Exacto. Sentados en primera fila están Pepico y Antón, esperando con ansia loca que llegue la procesión. Y suena magnífica, por cierto, la banda de cornetas y tambores Averroes de la Hoje de Cieza. Están interpretando El Anda, una marcha de procesión de José Gómez Villa, compuesta para esta banda de cornetas y tambores. Esta banda que cumple 25 años y que por ese motivo ha recibido una mención especial por parte de la cofradía. Y una banda que será protagonista del espectacular cierre de la procesión del Cristo del Perdón. Porque yo creo que llegados a este punto, a este tramo final de la retransmisión, pues nos queda todavía hablar de lo que va a ser, vencida la medianoche, el regreso del Cristo del Perdón a San Antolín, cuando todo el barrio se va a dar cita a las puertas de la iglesia, cuando la plaza se va a quedar pequeña y cuando con un volteo de campanas, con los sones del himno nacional y con los aplausos de una multitud verdaderamente fervorosa y entusiasta de su Cristo, va a penetrar de nuevo en el templo, donde aguardará durante 364 días un nuevo lunes santo. La procesión del Cristo del Perdón es como un auto sacramental. Tiene su gran apoteosis en el momento de la entrada y ya al final se cierran las puertas como cuando se baja el telón y es un final precioso. Probablemente, si muchos momentos emocionantes tiene esta procesión, que duda cabe que el del regreso, la entrada del Cristo del Perdón a la iglesia de San Antolín es uno de ellos, sino el que más. Dignísimo cierre de procesión el que protagoniza esta banda de cornetas y tambores, que no nos hace, sin embargo, olvidar del todo a aquel famoso banda del tercio de marinería de Cartagena, que durante muchísimos años fue el cierre majestuoso, solemne de la procesión del Cristo del Perdón. Sí, ahí vemos ya las presidencias. Exacto, va presidiendo, como decíamos antes, don Francisco Gilellín, natural de La Ñora, obispo, que ahora mismo está en el Consejo Pontificio para la Familia en Roma, el secretario del Consejo Pontificio para la Familia. Algún despistado pensará que es don Manuel Ureña. Sí.
Bueno, ya le verán en el balcón, que como está don Manuel en el balcón. Yo creo que ha llegado también el momento, Tomás, don Silvestre, de agradecer a Televisión Española, a todos los trabajadores del Centro Territorial de Murcia, esta magnífica retransmisión y esta oportunidad que han dado a todos los murcianos, a todos los habitantes de la región, de poder presenciar en directo esta retransmisión de la magnífica procesión de la Cofradía del Cristo del Perdón. Verdaderamente han ido tomando unas imágenes preciosas con unos fundidos extraordinarios, un sonido ambiental también fabuloso. Yo creo que para Televisión Española es honrosísimo el poder llevar a todos los murcianos y a todos aquellos que tengan la posibilidad fuera de España de sintonizar con el canal internacional, de llevar, decía, las imágenes de la procesión del Cristo del Perdón. Y lo que suena ahora es nada más y nada menos que la salve, adaptada a marcha de cornetas y tambores. Magnífico acompañamiento para María Santísima en su soledad. Bueno, yo creo que después de ver aquí a un locutor vestido de nazareno magenta, eso ha dado una confianza y una seguridad tremenda. Agradezco mucho esas palabras, pero la verdad es que la serenidad y la confianza la han dado los dos comentaristas que están a mi lado colaborando en la retransmisión de esta procesión del Santísimo Cristo del Perdón. Este año el despliegue de Televisión Española en Murcia con motivo de la Semana Santa va a ser verdaderamente notable, porque estarán las cámaras en Cartagena el Viernes Santo con la magna procesión California, y el Viernes Santo en la del Santo Entierro Marraja, amplio reportaje de la del Encuentro el Sábado Santo, y el Domingo de Resurrección como apoteosis final un amplio reportaje también del desfile bíblico pasional de Lorca. Así es. Una programación magnífica de Semana Santa desde los tres puntos, donde las tres poblaciones en las que la Semana Santa ha merecido la declaración de interés turístico nacional. Y que, como hemos podido ver, sigue suscitando el interés de los ciudadanos que se aglomeran en las calles para presenciar estos desfiles. Volvemos a la imagen de la Soledad, a punto de llegar a la plaza del Cardenal Belluga. Las imágenes, cuando llegan a la plaza del Cardenal Belluga, se vuelven hacia el obispo que está en el balcón, que bendice a todos los nazarenos y a los estantes. Sí, eso es lo que queda de aquella tradición a la que me refería al principio, de pasar la procesión por el interior del Palacio Episcopal. Lo que le llamaban la estación de penitencia. Sí, que se hacía también en la catedral hasta el año 1915. Sí. Era una tradición que se perdió a primeros de siglo, pero que databa de tiempos muy remotos, y que consistía en que todas las procesiones de Murcia pasaban por el interior del primer templo de la diócesis, de la Santa Iglesia Catedral. Además, la del Cristo del Perdón, existe constancia de que a su paso por el interior de la catedral aprovechaba esa estación de penitencia para hacer la entrega de la limosna destinada a los santos lugares, una prescripción de las constituciones de 1896 que se cumplía precisamente al pasar por el interior de la catedral. También, según la tradición, parece ser que cuando venía obispo nuevo a Murcia, el perdón pasaba por el interior de Palacio. Sí, efectivamente. Hasta que lo eximió don Miguel de los Santos Díaz y Gómara en el año 35, así fue.
hermoso rostro, el de la Soledad, de José Sánchez Lozano, que se llegó a especializar de una forma increíble y maravillosa en los rostros de sus vírgenes dolorosas, de sus imágenes de la Virgen de la Soledad. Conozco varias, todas hermosísimas, la de Alcantarilla, la de Orihuela, y en todas ellas Sánchez Lozano supo captar perfectamente ese momento tan especial de dolor intenso de la Virgen cuando Cristo ha muerto, y ella es la depositaria de toda la fe de la naciente Iglesia. La imagen de la Soledad, que sigue al Cristo del Perdón por todas las calles de Murcia hasta la conclusión de la procesión, en la que lo precede en la entrada al templo. Andando muy despacito, como debe ser. Dos horas menos cuarto ha durado el paso de la procesión por la puerta del Ayuntamiento de Murcia. Un tiempo récord, como comentábamos antes. Ante ese rostro de la Virgen, ¿quién no dice madre? El último paso de la procesión del perdón, la Soledad. Las manos entrecruzadas y sobre ellas un corazón simbólico, un corazón de plata, y cuelga el rosario. Y un rosario que cuelga también de las manos de la Virgen. Como brindándonos el rosario. Desfilar por Murcia a lo largo de la Semana Santa hasta 5 imágenes de la Virgen de la Soledad. Esta es la primera. El Viernes Santo veremos hasta 3 imágenes de la Soledad de la Virgen, bajo la advocación de María, Madre de Misericordia, Virgen de la Soledad y Soledad del Retorno. Y finalmente el Sábado Santo cerrará Nuestra Señora de la Luz en su soledad. Verdaderamente ella fue la que reunió a los apóstoles dispersos en el cenáculo, esperando el momento de la resurrección, el momento en que apareció Jesús entre ellos. Se habían ido llenos de miedo y María les da fortaleza, les da esperanza, vuelven a la casa de la Madre. Por eso se ha dicho siempre que María es el camino de ida y de vuelta también. Cuando hemos huido, cuando hemos fracasado, pues es el camino para volver, la Madre. En este momento se gira el paso hacia el balcón donde está el obispo de la diócesis de Cartagena, don Manuel Ureña. Que está bendiciendo el trono a los portadores del trono. Esto de las bendiciones del obispo tiene una anécdota muy graciosa el domingo de Resurrección, cuando bendice al demonio. Claro que no es y además no es el auténtico demonio. Este demonio se deja. No haría falta aclararlo, claro. Pero ese personaje que sale disfrazado de demonio suele pedir la bendición del señor obispo, y el obispo solícito accede a ello, bendiciendo a este entrañable personaje de la Semana Santa murciana. Debe ser un caso único eso de bendecir al demonio. Pues cuando estamos a punto de despedir esta retransmisión, a mí me gustaría
que hiciéramos una especie de balance final de lo que ha sido esta procesión del lunes santo murciano. Pues yo lo que diría es que ha sido la fiesta del perdón en Murcia. Y esto es lo que se adivina en los tronos, en las caras y en ese Cristo que está abrazando a Murcia entera. Pues yo terminaré, pues casi como empecé, con unas palabras escritas hace 40 años por Carlos Valcárcel Mabor. Se va extinguiendo el sonar de la música. Ahora es un rumor cada vez más creciente de gentes que se levantan y se marchan. La procesión ha pasado ya. El perdón de Dios ha recorrido las viejas y angostas calles de San Antolín. Se ha metido en el centro de la ciudad y al filo de la medianoche, ese rosario de luces temblorosas que son los penitentes magentas se apagarán en el interior de una iglesia en la que todo un cortejo se disuelve, se desintegra para volverse a reunir dentro de un año, cuando los naranjos florezcan y los lirios llenen el bancal de nuestros huertos. Pues probablemente no haya mejor despedida posible que la que nos acaba de brindar José Emilio Rubio con esas palabras de don Carlos Valcárcel Mabor. Así pues, señoras y señores, va a finalizar cuando faltan escasísimos minutos para las 10 de la noche la retransmisión que les ha ofrecido Televisión Española de la procesión del lunes santo en Murcia, la del Santísimo Cristo del Perdón. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados, don Silvestre del Amor y José Emilio Rubio, y a todos ustedes, telespectadores, por su amable atención. Muy buenas noches.